¿Juzgar o no juzgar? Este es un tema polémico porque hay dos declaraciones de Jesús, una en Mateo y otra en Juan, que en Mateo dice, no juzguen, Mateo 7:12, dice, no juzguen para que no sean juzgados, mientras que en Juan capítulo 7 dice, juzguen con justo juicio. Estas son aparentes contradicciones en las escrituras. Las escrituras no se contradicen. Lo que sí hay que tratar de tener un conocimiento completo de todo lo que dice la Biblia sobre un tema para arribar a una conclusión acertada. Vamos a concentrarnos ahí en Mateo 7, es del 1 al 2, es parte del Sermón del Monte, cuando Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida que juzgan serán juzgados. Bien, vamos a concentrarnos en este pasaje. Jesús en realidad, cuando analicemos el pasaje, vemos que no está prohibiendo todo tipo de juicio y de evaluación. Lo que Jesús está haciendo es dar principios que deben regir cuando tengamos que juzgar a otros. Repito, no está prohibiendo todo tipo de juicios, sino hacer un juicio de una manera piadosa y adecuada. Por ejemplo, si leemos todo el contexto del Sermón del Monte, cuando Jesús dice esta frase, no juzgar, una de las reglas de interpretación bíblica, la hermenéutica, dice que hay que mirar todo el párrafo, todo el contexto y toda la Biblia para arribar a una conclusión correcta. Jesús, si seguimos leyendo en Mateo 7, después a los pocos versículos habla de no tiren las perlas a los cerdos. Los cerdos significan las personas que tienen un corazón impropio, que se burlan cuando le predicamos el Evangelio, por ejemplo. No tenemos que predicarle para que no se burlen. Bien, ¿cómo determinamos si esa persona tiene ese corazón irrespetuoso, corazón de cerdo? Tenemos que juzgarlo. Jesús después habla también en el capítulo 7 de cuídense de los falsos profetas. ¿Y cómo hacemos para saber si alguien es un falso profeta? Hay que juzgar, hay que evaluar. Entonces, vamos a ver que, bueno, otro ejemplo, Pablo, cuando la iglesia tiene que disciplinar un acto de un hermano, Pablo en 1 Corintios trata el caso de un hombre que tenía relaciones con su madrastra. Habla de juzgarlo, de disciplinarlo, de separarlo. Bueno, eso es juicio, evaluación. Entonces, tenemos que saber qué es lo que Jesús quería decir con el juzgar. Debemos juzgar, pero ¿de qué manera? Primero, hay que tener cuidado con el juicio apresurado e ignorante. ¿Por qué? Porque de repente vemos a alguien, a un hermano, hacer algo, pero no conocemos todo su trasfondo, no sabemos de dónde viene, qué está haciendo, por qué está así. No conocemos toda su historia, Dios conoce toda su historia, nosotros no. Entonces, juzgar a veces sin conocer de dónde viene, por qué está así, por qué actúa así, podemos ser muy duros, podemos condenarlo. Por ejemplo, se dice que en un tren había un hombre con dos nenitos muy inquietos y enfrente estaba sentada una señora. Y los chicos estaban muy molestos, muy inquietos, gritaban, iban de acá para allá, de repente se tropezaban con las piernas de la mujer, la pisaba. Y en un momento la mujer dice, Señor, por favor, controle a sus hijos, miren cómo están. Y el hombre le responde, ¿sabe lo que ocurre? Que recién vienen del velorio de su mamá. Del velorio de su mamá. Estaban tan afectados, terriblemente, por el velorio de su mamá, que estaban nerviosos. Entonces la mujer comprendió que si bien los chicos estaban muy molestos, había atenuantes, había una causa, había una explicación. Jesús aquí nos quiere enseñar que saquemos el hábito de juzgar. A veces
No podemos mirar a una persona sin juzgarlo. Cómo se siente, cómo habla, lo que dijo, cómo viste, cómo hace, cómo reacciona. Ya es un vicio mental, es tener que estar juzgando, juzgando, juzgando. Como si fuésemos jueces, como si estaremos sentados en la silla del juez permanentemente juzgando y dando opinión, cuando no tenemos que tener esa actitud. Nadie nos puso en el rol de juez, el único juez es Dios. Entonces, ¿qué pasaría si a nosotros nos condenan sin una previa evaluación? Cuando uno va a un juicio, a un tribunal, evalúan la persona, hay agravantes, atenuantes, se tiene en cuenta todo lo que la persona hizo, por qué lo hizo. ¿Qué pasaría si nos juzgan sin causa, sin pruebas, sin tener en cuenta todas estas cosas? Bueno, si a nosotros no nos gustan, seamos más misericordiosos cuando vamos a cometer fallas a otros. Dice Pablo en Gálatas, si hermanos, si ustedes ven a otro cometer una falta, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no cruelmente, no implacablemente, con espíritu de mansedumbre. No estamos diciendo que, bueno, si pecó, bueno, es una pavada. No, el pecado es serio. Pero ¿cómo lo trata Dios al pecado? ¿Cómo trata Dios a sus hijos? En segundo lugar, otro criterio que da Jesús para poder hacer un juicio correcto es cuidarse del juicio hipócrita. Jesús dice, vos jugás al otro pero en algo y vos tenés una viga y el otro tiene una paja. Bueno, en el original no dice paja, sino astilla. Y acá hay algo muy, muy interesante. Porque la astilla es del mismo material que la viga. Es decir, yo tengo una viga y el otro tiene una parte de eso, más pequeñito, que es una astilla. Jesús acá está sentando un principio psicológico, siglos antes de que apareciese la llamada psicología. Jesús está diciendo que yo suelo condenar en el otro, que tiene la astilla, que es pequeña, algo que yo lo tengo pero en mayor proporción, mayor gravedad, que es la viga. La viga es mucho más grande y pesada que la astilla. Quiere decir que yo generalmente me molesta en los demás el pecado que yo tengo pero oculto y lo tengo capaz, lo practico con mayor intensidad. Porque habla de viga y astilla. Había un predicador que condenaba en casi todos sus mensajes el pecado sexual y el pecado sexual y el pecado sexual, y que está bien, la Biblia lo condena, hasta que este hombre se descubrió, lamentablemente, un líder muy conocido que tenía una vida sexual intensa, perversa, de adulterio, y fue descubierto. Fue muy triste. Generalmente a uno le molesta en lo demás lo que uno mismo tiene, porque el otro tiene algo de la misma naturaleza, del mismo material, de la misma esencia. Yo tengo la viga pero él tiene la astilla. Al orgulloso ve orgullosos en todos lados, le molesta el orgullo de los demás porque él mismo es orgulloso. Al egoísta ve egoístas en todos lados porque él mismo es egoísta, entonces le afecta porque él mismo tiene esa misma esencia de pecado. Entonces, cuidado con el juicio. Primero dijimos precipitado, sin saber qué le está pasando a la otra persona, sin considerar de dónde viene, y cuidado con el juicio hipócrita, porque somos duros. Entonces, fíjense que Jesús no dice, normalmente no está impidiendo corregir, porque dice primero saca la astilla, sácate la viga, corregí vos tu problema, tu defecto, y después sí vas a poder ver para sacarle la astilla al otro y corregirlo. Entonces Jesús está promoviendo la corrección. No está diciendo que no corrijamos, pero primero está la autocorrección. Porque generalmente cuando uno no se corrige en un área que está fallando al otro, cuando uno es indulgente consigo mismo y permite tener esa viga, no solo que esa viga, digamos, como la metáfora de Jesús, impide la visión porque vemos al otro distorsionadamente, sino que cuando uno es indulgente con sus propios pecados, es duro con el mismo pecado que tiene el otro. Es muy duro, se le va la mano. ¿Por qué? Porque lo que él no se juzga, como él es indulgente consigo mismo, se perdona mucho, a la vez psicológicamente, en la respuesta psicológica, condena al otro.
Se enoja con el otro porque no se puede enojar con sí mismo. Es como algunos que tienen una doble Biblia, digamos, diferentes estándares. Tienen un estándar muy duro, muy rígido para el otro y una muy suave, muy light para uno, y se perdonan. Entonces tienden a ser duros cuando no son duros con sí mismos. Esto es lo que está diciendo Jesús. Y por último, bueno, Jesús está diciendo, algo dijimos, para tener un juicio piadoso y correcto, tenemos que ser un juicio, cuidémonos del juicio inhumano y cruel, de ser tan duros, tan destructivos. Sí, hay hermanos que pecan, sí. ¿El pecado es grave? Sí, el pecado es grave. ¿Está mal? Eso está mal. A lo mejor hay que disciplinarlo, sí. Pero no lo tenemos que matar. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor de Dios, dice que tenemos que ganar al hermano. Todo juicio, aún la disciplina en la iglesia, no es para destruirlo. Es para comprenderlo y ayudarlo a restaurarse. A veces a algunos parece que le gusta que el otro pecó y espera que se vaya, que no sé, que le pase que... No, esto es contrario al Espíritu de Cristo. El diablo es el que quiere destruir a los hermanos. Pecó, es verdad, que se arrepienta, que pida perdón. Si necesita disciplina, que esté en una disciplina. Pero el Espíritu es ganarlo. En el hijo pródigo, el padre estaba dolido y sabía que el hijo estaba en pecado, no sé si gastando su dinero malamente con prostitutas, bueno, disipando ese dinero pecaminosamente, y él lo esperaba, y él quería restauración, y cuando viene lo restaura, ni le recuerda sus pecados. Ese es el corazón de Dios. Es como si el otro pecó y lo queremos matar, que se destruya, ya, mira lo que hizo. Hay mucha crueldad a veces en nosotros. No es el Espíritu de Dios. El papá del hijo pródigo le puso el anillo, le dio la dignidad nuevamente de hijo, aunque el otro pecó y falló. Ahora, este otro tema polémico. Cuando alguien comete faltas o fallas graves, ¿está bien mencionarlos o no? En ciertas circunstancias sí. Depende en el entorno lo que hizo. En ciertas circunstancias sí. Por ejemplo, Pablo menciona en 2 Timoteo que Himeneo y Fileto los llama blasfemos y herejes. Esto está en 1 Timoteo 1, 19, 20. Se menciona. Y fulano y mengano son herejes y blasfemos. También menciona a Alejandro en 2 Timoteo 4, que le causó muchos males. Lo menciona y lo escribe en una carta que él manda y quedó registrado en la Biblia. En 3 Juan se menciona a Diótrefes, que quería, un orgulloso que quería tener lugar en todo. Pablo dice que Demas me ha desamparado siguiendo al mundo, se hizo mundano, se siguió al mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos de un juicio precipitado, un juicio hipócrita sin corregirnos a nosotros y un juicio cruel, duro para destruir al otro. Y tengamos cuidado, porque dice que será juicio sin misericordia al que no tiene misericordia. Porque lo que das, recibís. Lo que sembrás, cosechas. Dice Jesús, van a ser medidos como ustedes miran. Hay algunos que son muy estrictos con los demás, pero por demás de estrictos, no perdonan una y son implacables. Dios te vas a hacer lo mismo. Esto es para que temamos nosotros y no seamos tan duros con los demás. Como vos tratás a los demás, Dios te va a tratar así. Si tu vara es muy alta con los demás, Dios te va a poner esa vara. Dios te va a poner esa vara y ojo, que cuando Dios te pone la vara, va a ser bravo. Va a ser bravo. Pasó muchas veces que había un pastor que era muy duro con los jóvenes miembros de su congregación que caían en fornicación. Está bien, había que tomarlos, disciplinarlos por un tiempo. Bien. Y era muy, muy duro, muy implacable, hasta que su propia hija, la hija del pastor, cae en fornicación. Y ahí el pastor dijo, bueno, es mi hija, justificaciones. No, y ahí él se dio cuenta lo duro e implacable que era. A veces Dios nos tiene que llevar a ese punto de sufrir en nosotros la dureza que hacemos con los demás para que nos volvamos misericordiosos. Pero recordemos, hay que juzgar adecuadamente con misericordia,
contemplando toda su situación y cuidarnos de ser duros. Y lo principal, tenemos que ganar al hermano. El ejército de Cristo, tenemos que ganar al hermano. Falló, pecó, está mal, pero tratemos de restaurarlo. Bien, espero que esto le haya interesado.